Vamos a iniciar con una oración esta tarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por este día que nos has dado. Gracias por el trabajo que nos has otorgado, por lo que hemos hecho. Cansados, fatigados, con hambre, venimos en esta tarde para estudiar un poco de tu iglesia en el principio y en su nacimiento. Te pedimos que nos mantengas despiertos a todos, que nos incrementes la curiosidad por conocer más de cómo empezamos a hacer iglesia, a predicar la buena nueva que tu Hijo Jesucristo nos dijo que lo lleváramos a cabo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo que les dejaron unas papeletas ahí, pueden tomar nota o solamente escuchen. El tema va a ser prácticamente qué pasó, cómo fuera la iglesia después de la muerte de Cristo en el año 33 de la era cristiana que Él mismo instituye. Lo que estamos haciendo ahorita en Pascua prácticamente es el evento de la resurrección de Cristo, que se le llama el núcleo del querigma cristiano. El querigma cristiano no es otra cosa, se lo decía el domingo en misa, que es la muerte, pasión y resurrección de Jesucristo. Y eso les impactó tanto a la comunidad, a los apóstoles y a los discípulos de Cristo, que fue lo único que se empezó a predicar. Ese fue el chisme del momento prácticamente. ¿Sí? Ese fue el chisme del momento. Hablar de un Jesucristo que se conoció, que fue físico y que impactó a muchísima gente, sobre todo cuando los apóstoles, cuando Cristo se les aparece a los apóstoles. Así es que ese evento de la resurrección definitivamente impactó a mucha gente, y de eso es lo que se empieza a predicar. Todos los discípulos de Cristo empezaron a transmitir, a que se conociera esto. Por eso los que están viniendo a misa de diario, y lo vamos a escuchar en la misa de domingo, el testimonio de Pedro en los Hechos de los Apóstoles. Pedro fue el primero que toma el liderazgo para empezar públicamente a predicar de este hecho de la resurrección de Jesucristo. Eso se le llama en teología el núcleo del querigma cristiano, de la proclamación, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Cuando Pedro empieza a predicar, recuerden que ninguno de los apóstoles, de los 11 que quedaron, incluyendo después a Pablo, ninguno traía una libretita tomando nota. Jamás Jesucristo tuvo un escribano redactando, ya curó un enfermo, toma nota. Ya le recobró la vista a un ciego, tome nota. Ninguno de ellos se preocupó por eso. Era más importante la experiencia de estar con Él que redactarlo. Y nadie en aquellos tiempos, no había celulares, no había absolutamente nada. Además, poca gente sabía escribir y leer. Por eso el testimonio cristiano era más vivido que por escrito. ¿Quiénes sabían leer y escribir? Pues solamente los que estaban en las escuelas rabínicas. Pero de los apóstoles de Cristo, ninguno. Y me van a decir, y tal vez porque no había literatura. Recuerda que todos los judíos iban a las sinagogas, a las asambleas el día del sábado, y los que dictaban la Torah eran los rabinos a través de repetición. Por eso la Torah se aprendía de memoria. No sabían leerla. Los únicos que sabían leer son los que iban a ver la carrera de rabinos. Por eso se puede suponer que ninguno de los apóstoles prácticamente escribían. ¿Sí? Por eso su idioma original es el arameo. Me van a decir, ¿y por qué tenemos una Biblia en griego? Si ellos no hablaban en griego, era la influencia helenista que había en ese tiempo. Más sin embargo, eran comunidades bilingües. La lengua materna, el arameo, y la influencia que tenía la cultura griega, y después llega la romana, el latín, y empieza por influencia.
El griego empieza en las grandes universidades y los cultos empiezan a adaptarlo, pero pues Pedro no fue a la universidad, ni Mateo, ni Marcos. Juan, que era el más joven, o sea, se hablaban, pero es como pues hoy hablamos en inglés, ¿verdad? Si no vamos a la escuela en inglés, aprendemos a hablarlo y aprendemos un inglés de la calle, pero no seguimos ninguna regla gramatical ni vamos a la escuela. Es un idioma hablado, escogido, por hablarlo así, por así decirlo. Por eso, ¿cómo llegaron esos escritos prácticamente? Bueno, todo el mundo tenía discípulos. Así es que es muy seguro que Mateo, Marcos y Lucas, excepto Lucas, Juan, debieron tener ciertos discípulos que les ayudaron con sus redacciones, pero fue de su inspiración, ¿sí? El único que sabemos que realmente fue estudiado de universidad, porque fue griego, Lucas, ¿sí? Lucano. Claro, porque era rabino, pero no fue apóstol. Él fue, acabamos, cuando fue el día de hoy, los que fueron a misa o escucharon el evangelio de hoy, es la conversión de Saulo. Sí, entonces por eso decía yo el domingo que tanto que Lucas, que Pablo conoció al Cristo resucitado, no al físico. Pablo conoció al Cristo resucitado, no al Cristo físico. Nunca lo conoció. Se le presentó, por eso la caída del caballo le dolió. Fue el evangelio del día de hoy. Bien, ¿qué pasa con esto? En ese periodo, los apóstoles se disgregan, la famosa diáspora. Muere Cristo, reciben la confirmación de que Cristo está resucitado, de que vive, y empiezan a irse a diferentes regiones de todo el Mediterráneo. Llegan, unos dicen que Marcos se fue al África, al Cairo, Mateo se quedó en Roma, Lucas dicen que se fue hasta la España, la famosa que eran los confines del mundo, porque el mundo se conocía que hasta allá acababa, todavía no existía la América. Estamos hablando del siglo I. Así es que no había ese conocimiento. Y luego Pablo agarra todo lo que es el Mediterráneo, Turquía y todo el camino de Éfeso y todo se va. Entonces Pablo agarra otra ruta, los 16 viajes que narra Pedro en Hechos de los Apóstoles, la segunda parte del Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué estaba pasando? Nadie se preocupaba en ese momento por tener un libro, redactar los acontecimientos de Cristo. Pero a la misma vez estaban apareciendo otros escritos de fieles discípulos. Allí es donde entra estos escritos que vamos a llamar en el estudio. Pongo esas dos palabras, patrología y patrística. Son dos cosas casi iguales pero diferentes. La patrología es el estudio de los padres de la iglesia en general, pero dentro de los padres de la iglesia se dividen entre los padres apostólicos y los padres ya más nuevos, que son del siglo II en adelante. Hay una división tremenda de todo eso. Déjame ver si la alcanzamos a ver el día de hoy. Así es que la patrología que estudia sobre todo los escritos de aquellas personas, obispos o escritores, que tuvieron contacto directo con los apóstoles. Esa es la diferencia. Los padres apostólicos son aquellos hombres que tuvieron contacto directo con un apóstol. Y sus escritos, ¿por qué no pasaron a la Biblia? ¿Por qué no están aquí en el canon? Creo que ya di una clase acerca de eso, del canon de la Sagrada Escritura. ¿Por qué no pasaron aquí? Un poquito de historia acerca de esto. El canon del Nuevo Testamento se llama el canon a la regla o a la proclamación oficial de la iglesia, de decir, estos libros solamente van a entrar en la Biblia, en lo que llamamos Biblia, conjunto de libros. ¿Cuántos fueron? 27. ¿Cuándo se define eso? En el año 360, en el concilio de la Odisea. La iglesia dice, vamos a aceptar el canon del Nuevo Testamento, 27 libros y 46 del Antiguo Testamento, y había muchas disputas ahí todavía. El decreto oficial tardó alrededor de 14 siglos, hasta 1545, cuando se cierra el Concilio Vaticano de Trento, en el siglo XVI. Trento, al responder a la contrarreforma de Lutero, porque Lutero quería despojar y quitar ciertos libros, cosa que sí consiguió, 7 libros deuterocanónicos que él se llama, no están en la Biblia protestante.
Trento en ese concilio hace una proclamación oficial, dice, 46 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, ni uno más ni uno menos. Pero al inicio no fue así, porque no había escritos, no había Biblia todavía. La Biblia, el Nuevo Testamento estuvo en redacción desde el año 40 hasta el año probablemente 140. Fueron casi 100 años que los 27 libros del Nuevo Testamento estuvieron en redacción. Y ninguna persona los conoció en su conjunto. Prácticamente hasta el concilio de la Odisea ya había un compendio de todos los 27 libros, pero en esos 100 años nadie conoció la Biblia como la conocemos hoy. ¿Qué conocían? La comunidad de Corinto tenía solamente una carta, la comunidad de los romanos, de los gálatas, tenían las cartas, eran como circulares. Y como no había internet, no se las podían mandar electrónicamente. Para hacer llegar una carta a otra comunidad tardaban muchos días con miedo a perderlas. Y ahí vienen las copias. Y cuando usted copia una, tiene el peligro de no copiarla bien. Pero obviamente, ¿por qué manos van a pasar? Por traductores. Dice en latín traductore, traditore. Un traductor es un traidor, porque nunca va a ser fiel al original. Y así se fueron repitiendo. Por eso el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, tardan 100 años. O sea, es muchísimo tiempo. 100 años en redactarse. 100 años. Y en ese periodo surge estos padres que fueron obispos en su mayoría, escritores o personas muy allegadas a los apóstoles. Cuando los apóstoles se dispersaron, pues tenían sus súbditos, sus seguidores, y ellos empezaron a hacer reflexiones acerca de su experiencia, de ese Cristo que conoció Pablo, aunque fue resucitado, del Cristo que conoció Pedro, del Cristo que conoció Mateo, Marco y Juan. Sus seguidores fueron los que empezaron a hacer reflexiones, no necesariamente de la Sagrada Escritura, sino otro tipo de reflexiones. A ese material la iglesia les ha llamado padres apostólicos. ¿Qué es la patrística? La patrística es una parte de la teología que estudia la influencia de todos los escritores de la cristiandad, sobre todo de la iglesia primitiva, y cómo ha influido en el desarrollo de la teología católica. Así de sencillo. En los seminarios casi no estudiamos patrología, que es el estudio de los documentos. Ahora ya los tenemos. Eso es fácil de conseguir. Si un día te topas con este libro, Padres Apostólicos, el autor es Juan José Ayán, de España. Este libro es oro. Si te gusta la literatura, este libro es oro. No sé si lo vendan. Un día que vayas allá a España, lo puedes conseguir. Juan José Ayán, con Y. Juan José Ayán. La editorial es Ciudad Nueva. Ciudad Nueva. Estudié en la Universidad Pontificia de México y el doctor Mario, un sacerdote de la Arquidiócesis de México, llega ese día a la clase y ya nos saluda. Dice, en este año, en este semestre, vamos a estudiar, dice, no podemos estudiar patrología, vamos a estudiar patrística, ciertos extractos de todos los autores, de los obispos de la iglesia primitiva. Y la razón por la cual no vamos a estudiar los padres apostólicos, porque asumo que ninguno de ustedes sabe griego, porque todos los escritos de los padres apostólicos están en griego. ¿Por qué? La influencia griega. La era lo que se llama el periodo helenístico. Dice, todos los escritos de los padres apostólicos fueron redactados en griego porque era el lenguaje común, el griego koiné, que también fue utilizado en el Nuevo Testamento. De todos los escritos de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el mejor escrito y el mejor redactado gramaticalmente y una sintaxis muy bonita es Lucas, porque era doctor, era galeno, estudiado en Alejandría. Así es que él sí supo escribir. El griego de Lucas es precioso, es sinfonía, es precioso, así bien bonito, bien nítido. Y dice, pues ustedes no saben griego, así es que no podemos estudiar.
los originales. Dice, la primera traducción que se hizo del griego fue en francés. Y me supongo que no saben francés tampoco, no estamos acabados. ¿Sí? Entonces, pues no sé qué vayamos a hacer. En fin, pero existe una tradición por ahí en español bastante decente. Y dice, cómprense ese libro. Pero le doy gracias a Dios por su recomendación porque es bien bueno, bien bueno. Y eso es lo que conocemos ahora. ¿Sí? Es muy raro que haya sacerdotes que se dediquen a este estudio de la patrología, porque realmente tienen que irse al griego, tienen que aprenderlo, pero bien, para poderse meter a los documentos y poder saborear la literatura de los padres apostólicos. ¿Sí? Es muy complicado hacer eso. Así es que, pero si te llama la atención, adelante. Sí, ahí está ya lo que he dicho. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? ¿Cuáles son las características? Todo escritor, hay muchísimos escritos. Cristo fue muy famoso, Cristo fue muy popular, y las historias que se inventaron, como en toda sociedad, a través de gente popular o de acontecimientos, pues el chisme se corre rápido. Le inventaban, le quitaban, o sea, realmente cuando los apóstoles se encargaron de primero de poner por escrito lo que es el querigma, acerca de la pasión, muerte y resurrección. Por eso los 4 evangelios narran la pasión, pero no todos los evangelios narran la infancia. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque a los primeros cristianos no les interesaba saber de dónde venía Cristo, ni de quién era papá, de quién era hijo, o qué había hecho, si tenía familia o no tenía familia. Eso no era importante. Si cuando te dicen que ese sujeto vivió entre nosotros, hizo un montón de milagros y resucitó, eso te impactó. Pues, ¿qué me importa saber de dónde viene? ¿Qué comía? ¿Qué vestía? ¿Cómo había nacido? Eso no le importó a la comunidad cristiana. Primero, mas sin embargo, al paso de los años, la comunidad cristiana y sobre todo los nuevos adeptos o los nuevos seguidores a las enseñanzas de Cristo empezaron a tener preguntas, como niños de 3, 4 años. ¿De dónde viene? ¿Y quién fue su papá? ¿Y quién fue su mamá? ¿Y cómo se llamaban? Ahí viene la preocupación de dar respuestas a esas preguntas. Por eso se cree que estos relatos de la infancia fueron escritos por alguien de la escuela de estos evangelistas que quisieron responder a esta pregunta. Por eso el relato de la infancia de Mateo, que narra la genealogía de Cristo desde de toda la base davínica, es muy diferente al relato de la infancia redactado por Lucas. Ahí se notan muchas diferencias, hay mucho estudio detrás de todo esto, mas sin embargo responden a preguntas que los apóstoles jamás habían hecho. Y siguen. ¿Cómo distinguir entonces cuando estos apóstoles empiezan a comentar las historias de Cristo? Pues la gente tomó y has jugado esos juegos del teléfono que se distorsiona. Se va descomponiendo, ¿cierto? Yo te digo una cosa y tú lo repites y tú le pones, como dice el médico, más crema a tus tacos. Y le vas anillando, o le quitas, o lo acomodas a cómo te sentiste ese día. Así pasó. En un momento de la vida dijeron, a ver, momento, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Cómo vamos a saber que estos escritores realmente son legítimos para hacerles caso? ¿Cómo saber si tienen autoridad para creerles? ¿Acaso vamos a aceptarlos todos? Y dijeron, no, debemos ponernos de acuerdo. Y aquí empiezan los 4 criterios que se les da a los padres. No todos los escritos del primer siglo al segundo, del 100 al 200, fueron aceptados, porque la iglesia desde un principio puso estas 4 condiciones. Para que un escritor tenga la calidad de padre de la iglesia, es decir, que tenga peso en la comunidad, que su escrito sea verídico y pueda formar a la comunidad, pusieron estos 4 condiciones. Primero, ortodoxia. ¿Qué es la ortodoxia? La ortopraxis, la ortodoxia. Que lo que dice está de alguna manera basado en la experiencia de los apóstoles. Es decir, que lo que están diciendo concuerde con la tradición de los apóstoles, aquellos que sí conocieron a Cristo físico, que convivieron con Él. Si le pusieron de más si el padre apostólico le puso más o le quitó y no corresponde, o al menos nada está dicho en la tradición de los apóstoles, no es legítimo. Él ya le agregó. Ortodoxia de doctrina, fidelidad a la enseñanza apostólica, tiene que estar ahí.
porque si no, ya le puso de su cosecha. Segundo, santidad de vida. Tenía que reconocerse que el escritor haya sido una figura de mucho peso moral en la comunidad. Y sobre todo que la persona y que el escritor haya tenido prácticamente una vida ejemplar, santidad de vida, ¿sí? Por eso muchos de ellos fueron obispos y sacerdotes. No quiero decir que los laicos no pudieron hacerlo, pero en general, repito, en ese tiempo, quien tenía acceso a la educación, pues era gente muy privilegiada en ese sentido. La aceptación eclesial, tercer aspecto, que eran conocidos por la comunidad eclesial. Tenían que ser parte de la comunidad eclesial de cristianos, de ahí tenían que surgir. Y sobre todo, este aspecto de la antigüedad, que hayan pertenecido en ese periodo de tiempo hasta el 451, hasta el concilio de Calcedonia, que fue el último concilio cristológico, 451 en sentido estricto. Ahí ya hay más padres apostólicos solamente llegan hasta antes de Justino Mártir, el año 155 después de Cristo. Ahorita vamos a ver quiénes son solamente padres apostólicos. Del año 150 en adelante se le llaman otro tipo, padres de la iglesia. Padres apostólicos, padres de la iglesia. Lo que vamos a ver hoy solamente son padres apostólicos, es decir, aquellos que sí tuvieron contacto solamente con un apóstol. Los padres de la iglesia ya no conocieron a los apóstoles, ya no conocieron, ya escucharon de ellos a través de los padres apostólicos. Es una cadenita, ¿sí? Y lo mismo lo aplicamos dígame. Perdón, que una curiosidad, no quiero interrumpir, pero es importante el concepto de la acción del Espíritu Santo en todos esos escritos, para mantener la idea de que todo debe coincidir con la doctrina correcta, ¿no? Ese es un criterio del canon de la Sagrada Escritura. El autor primario de la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo. Él es el agente, el que ha revelado lo que se tenía que escribir a través de la mano del hombre, del agiógrafo, ¿cierto? Pero detrás de esto, lo que importa, estamos solamente definiendo a quién se le puede llamar un padre apostólico. Claro que estaban transmitiendo sus experiencias y sus vivencias y reflexiones por obra del Espíritu Santo, porque son hombres de iglesia, escriben para la iglesia, quieren ser santos, seguían la imitación de Cristo. O sea, se da por supuesto, creo, cuando menciono la santidad, el Espíritu Santo tiene una gran influencia en esto. Solamente la iglesia, estos son los 4 aspectos que la iglesia ha definido y ha tomado para identificar quién es un padre apostólico y quién no es un padre apostólico. Solamente es el padre apostólico, repito, aquel que tuvo un contacto directo. Muchos de ellos conocieron a un apóstol, tanto a Mateo, Marcos, Lucas, a Juan o a Pablo. Y muchos de ellos también conocieron a Santiago. Y esa nota que hay ahí abajo solamente habla que es en el consenso común de los padres. ¿Por qué tienen peso dentro de la iglesia? Porque avalaban la doctrina de los apóstoles, Por ello se convierten en el famoso locus theologicus, en un lugar teológico para la reflexión cristiana. Después viene otro grupo de obispos y señores, otro grupo, que el valor económico de los doctores de la iglesia. Aquí hay una división interesante. Los padres comunes del Oriente y Occidente, por ejemplo, tienen a San Basilio, San Gregorio de Nacianzo, San Juan Crisóstomo, San Atanasio. En Occidente son San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín. Cuando digo Occidente, es hasta África. Hasta ahí terminaba el mundo. Eso era el Occidente. Ahora el Occidente dicen es Estados Unidos, la América. Pero en aquel momento, padres de Occidente eran todos los africanos. Y todos los que estaban en España, en ese lado. Los de Oriente, pues todo el Mediterráneo, Jerusalén, toda esta área. Del Occidente, San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín, San Gregorio Magno. Los doctores de la iglesia continuaron el desarrollo teológico tras los padres. ¿Y qué se le requería a un doctor de la iglesia? Ortodoxia también, santidad de vida,
reconocimiento eclesiástico y sobre todo es que eran súper inteligentes, eméritos, ¿sí? Que eran eruditos, perdón, eminens eruditio, súper inteligentes. ¿Quién es un doctor de la iglesia, por ejemplo? ¿Se acuerdan de un? San Agustín es un doctor de la iglesia. Él nunca conoció a ningún apóstol ni a ningún padre apostólico, porque él es a finales del siglo IV y a principios del V. Señor San Agustín ya no conoció ningún apóstol ni a ningún padre apostólico, es decir, a alguien que haya conocido por sus ojos a un apóstol. Él ya viene después dentro de ya una forma, ya cuando la iglesia ya era iglesia, ya estaba institucionada por Constantino. Él ya es parte de una iglesia ya más estructural, institucionalizado. Él es padre apostólico, ahorita lo vamos a ver, a mi tocayo. Santo Tomás de Aquino, pero él es del medievo, ya viene muy adelante. ¿Quién es de los últimos doctores proclamados? Santa Catarina de Siena. Sí, Santa Catarina. Estuve allí en su tumba, ahora que estuve en Siena, fui a Siena. Ahí celebré misa con su... ¿Qué tienen? Solamente la mitad, ¿no? No sé qué, la cabeza, no sé qué tienen ahí. Nos encanta dividir a los cuerpos. Santa Teresa del Niño Jesús, doctora de la iglesia. ¿Sí? No tienen que, por eso la antigüedad no es una condición como el padre apostólico. El padre apostólico sí tiene que, es antigüedad, pertenecer en ese periodo de la iglesia, de la cristiandad. El doctor no. Muchos de ustedes pueden ser doctores de la iglesia. Sí, no tenemos del siglo XXI. No tenemos a nadie del siglo XIX, del XX ni del XIX. Todavía no, la iglesia no ha proclamado a nadie. Y están, no sé si el Papa León o Francisco estaba ya lo proclamó a este inglés, al obispo anglicano, a Newman. Él está en vías de ser proclamado doctor de la iglesia desde el siglo XX, a principios del siglo XX, a este protestante de converso al catolicismo, buenísimo. Así es de que, mira, ortodoxia es decir que sigas toda la tradición, que la aceptes como tuya, que vuelas a santidad, que te reconozca la comunidad, que tengas un papel muy decisivo y muy importante dentro de la comunidad, en la construcción de la comunidad, y que seas súper inteligente. Y eso cómo se logra, por gracia del Espíritu Santo, prácticamente. Aquí estamos con los padres apostólicos. Chequen esto. Dije que esta Biblia, la Biblia, el canon del Nuevo Testamento, los 27 libros, estuvo en redacción del año 40 al 140. Y los padres apostólicos empezaron a escribir, fíjense ese tiempo, del 70 al 150. ¿Por qué tienen mucho peso estos padres apostólicos? Porque sus libros y sus escritos estuvieron apareciendo casi a la par de los escritos canónicos. Y me dicen, padre, pero estaban a la vez, y estos sí escribieron de su puño y letra, los padres apostólicos. Dice, ¿por qué no entraron a la Biblia entonces? Si el canon del Nuevo Testamento, Mateo, Lucas y todos esos, sus escritos estaban en redacción exactamente en el mismo tiempo que estos escritos. ¿Por qué no entraron? Solamente hay una diferencia. No, escribieron en griego, el koiné. Tanto el Nuevo Testamento como los escritos de estos padres apostólicos también escribieron griego koiné. Y escribieron en el mismo tiempo. Había una gran diferencia en el contenido. ¿Cuál era? ¿De qué se trata? ¿Qué les dije al principio? ¿De qué se trata la Pascua? ¿Y qué fue lo primero que llegó al canon bíblico? El querigma. Ninguno de los padres apostólicos habla del querigma. No es que no les interesaba, había otras necesidades en la comunidad. Lo daban por hecho. Lo daban por hecho que todo el mundo sabía acerca del querigma, de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces la única diferencia, ¿por qué no entraron al canon bíblico estos escritos? Es porque no hablan
del hecho de Cristo como persona del querigma. No hablan. Por eso la misma comunidad de iglesia, cuando revisó, estamos hablando de todo lo que estoy diciendo, fueron años y años de estudio que la iglesia fue de alguna manera. Esto no estaba en el siglo II, esto no estaba en el siglo III. ¿Sabes cuándo? Ahorita vamos a ver este libro de la Didache, la enseñanza de los 12 apóstoles. Esa fue descubierta en el siglo XIX. Sí, apenas fue descubierto hace un par de años, unos cientos de años. O sea, fueron escritos que aparecieron y los remontaron. Y la única diferencia fue en contenido, que ningún escrito de los padres apostólicos habla del querigma cristiano, que es pasión, muerte y resurrección. Por ese simple hecho no entraron al canon, si no tendríamos más de 27 libros en el Nuevo Testamento. Sí, pero por fecha, ahí estaba. Por su contacto con los apóstoles, ahí estaba. Repito, porque Pablo, Lucas no conoció a Cristo físico. Él andaba sanando, curando cuerpos. Estaba estudiando en Alejandría. Estaba entretenido con los placeres de la vida. Sí. Fue discípulo de Pablo. Y lo conocemos porque cuando estudias Hechos de los Apóstoles en los viajes apostólicos de Pablo, siempre dice, mi compañero Lucas viene conmigo. Lucas aprendió de Cristo lo que escuchó de Pablo. Y la experiencia que tuvo de esta caída del caballo de Pablo fue el testimonio. Lucas lo toma y le pone una audiencia que fueron a la comunidad los conversos griegos. Y para ellos se escribe. Por eso la teología lucana en los 24 capítulos, por eso decía que el domingo, el testimonio de Maús prácticamente es la autografía de Lucas. Cómo fue su proceso de conversión, cómo llegó a Cristo a conocerlo. ¿Sí? Así es que son padres apostólicos. Empezamos por... Son 7. Son 7. Que es la Didache, Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, el pastor de Hermas, unos fragmentos de Papías y el texto completo de un famoso falso Bernabé. ¿Por qué falso Bernabé? Porque había muchos Bernabés. Entonces, estos son, ahorita vamos a los otros 3. Así en grandes rasgos, autores y escritos que reflejan de acerca la predicación apostólica son el eslabón entre la revelación y la tradición. La revelación que quedó como escrita como documento, como norma la Sagrada Escritura, pero cuando todavía no había una Biblia que dictara el hacer cristiano, esto no existía hasta que se puso por escrito, repito, hasta el 360, el siglo IV, así es de que los cristianos de 3 siglos no portaban una Biblia abajo de su brazo, eso no existía. Por eso, si tienes a un compañero protestante, pues no había protestantismo, porque no había Biblia, sola Escritura no existía. Si ellos defienden la sola Escritura como base de su predicación, entonces, ¿qué pasó entre el año 33 y el año 140? No había Biblia, estaba en composición. El argumento de sola Escritura se deslumbra, colapsa. Así es que hubo un tiempo en la iglesia cristiana donde no teníamos este librito. Se estaba redactando. Por eso, los apóstoles, como fueron testigos oculares, fidedignos, fieles, comieron con Cristo, sus escritos quedaron plasmados en la Sagrada Escritura. Los padres apostólicos, por falta de contenido en ese sentido, no dejan de ser menos importantes, pero son el puente entre el dato revelado por obra del Espíritu Santo a los hagiógrafos, escritores sagrados, y la vida de la iglesia, la tradición. Fueron fieles a lo que escucharon de los apóstoles y empezaron a diseminarlo, a predicarlo, a transmitirlo en sus comunidades. Por eso los padres apostólicos, importantísimos en el estudio de la iglesia primitiva. Es un fundamento del catolicismo, importantísimo.
Después de la Sagrada Escritura, padres apostólicos son fundamentales. Es muy bonita la literatura y son bien breves. De hecho, ahorita más me voy a pasar a los textos para escucharlos, ¿sí? Y es mejor escucharlos y saber de qué se trataba, de qué decían, que de esta teoría que tengo aquí. Clemente de Roma, el primero que aparece, el más antiguo de los padres apostólicos, ese es un apodo, la didaje, que son las enseñanzas de los 12 apóstoles. A alguien se le ocurrió de alguna manera recolectar lo que había escuchado de los apóstoles, y hace un compendio, hace como un catecismo bien pequeñito, y se cree que ese catecismo estaba empezando a propagarse en las comunidades cristianas. Repito, ¿por qué? Porque no había Biblia, no habría catecismos. Alguien tenía que haber hecho ese trabajo de recoger el chisme que estaba pasando en las comunidades. Y lo pone por escrito, y por eso se le llama la didaje, la enseñanza de los 12 apóstoles, un documento lo más antiguo. Supuestamente está escrito en el año 70, en la era de Cristo, después de la muerte de Cristo, año 70. Y ahí viene Clemente de Roma, tercer papa, después de Pedro. Hubo otro papa, otro encargado, pero ese no fue muy relevante, parece. Clemente de Roma sí, ese sí fue muy importante. Clemente de Roma fue otro padre apostólico. ¿Por qué? Porque fue muy compa de Pablo. Estuvo, de hecho, visitando comunidades, la de Efeso. El capítulo 4 de Efesios, versículo 3, lo nombra Clemente. Dice, estoy aquí visitándoles con mis hermanos y con mi compañero Clemente. Efesios 4:3. Por eso hay un consenso en que Clemente de Roma anduvo también, igual que con Lucas, en los viajes de Pablo. Realmente Pablo le pasó su testimonio a estos obispos de primera mano. Y vaya que Pablo tenía un gran testimonio de vida que dar. Tenía muchísimo que aportar. Y Pablo estaba de alguna manera, recuerdo, la primera escrito del Nuevo Testamento no fueron los evangelios, fue la primera carta a Tesalonicenses de Pablo, año 45. O sea, ya Pablo para el 70, que ya había muerto, muere con Pedro y Pablo, ¿sí? Nerón los ejecuta. Así es de que en el año 65, antes de la destrucción del pueblo, de Jerusalén, del templo de Jerusalén. Así es de que este escrito aparece en el 70, Pablo ya había escrito cosas, ya estaba escribiendo las cartas. Así es de que mira, el documento de Clemente de Roma aparece en su escrito carta a los Corintios en el año 96. ¿Qué otro evangelio se estaba siendo redactado en el 96? El evangelio de Juan, que estaba en Patmos, preso, esperando su ejecución. Ahí se le da por escribir. Él sí estaba solo, se dice que sí, pero tuvo otra escuela también. Por eso el Apocalipsis y Juan, realmente Juan sí los escribió. Las 3 cartas de Juan pudo haber sido un discípulo que estaba ahí cuidándole, porque ya estaba viejo Juan, así es que tal vez ya no veía o ya le temblaba la mano, ya no podía escribir, así es que tuvo que haber hecho un discípulo. ¿Por qué? Porque coincide en temática. Ese es otro estudio que tiene que hacer. Bien, Ignacio de Antioquía. Este es el bueno, mi nombre no es ese. Yo soy de Ignacio de Loyola. No, este es el mejor. Este es el mejor, Ignacio de Antioquía, padre apostólico. Ignacio de Loyola, ese ya del siglo X, también tuvo lo suyo. Ignacio de Antioquía, cartas escritas camino al martirio. Esa es su mejor carta, de Ignacio de Antioquía. Ahorita voy a leer unos extractos de eso. Precioso. Destaca la espiritualidad del martirio y la unidad en torno al obispo. Policarpo de Esmirna, otro discípulo de Juan. Y escribe la carta a los filipenses y su Pasio Policari, que es interesante esta carta porque él narra su propio martirio. Ahorita lo vamos a ver. Dice, ¿qué tiempo tuvo mientras que está preparando para que sea asesinado? Y él está escribiendo qué es lo que está sintiendo y qué es lo que está pasando. Es muy interesante, debió haber sido alguien que estaba ahí con él.
Pero es buenísimo. Ahorita voy a leer unos fragmentos de eso. Este es un recuento de la Didaché. Didaché, se pronuncia Didaché, en inglés Didaché. Mira, cuando se descubrió en 1873, el monje Filoteos Brienoios la encontró en una biblioteca ortodoxa de Constantinopla. Estuvo en el canon del Nuevo Testamento hasta el siglo IV. Al parecer, porque se confundía por el hecho de que estaba en ese tiempo en redacciones, la meten al canon del Nuevo Testamento y después la sacan cuando ponen los criterios de quién entra y quién no entra al canon revelado. Así es que este Vandemecum es un librito, es para que vaya en el camino, para que se lleve como una catequesis. Repito, porque no había Biblia, entonces el cristiano que quería seguir a Cristo, ¿qué voy a hacer? Dime algo, ¿a quién voy a seguir? Si no había literatura, no había absolutamente nada, no había Biblia. Entonces la Didaché por eso es muy importante, porque la Didaché se convirtió como que en el catecismo que guiaba y que le daba forma a la vida cristiana. ¿Cómo hay que ser cristiano? Te leo. Y empieza enseñanza de los 12 apóstoles. Enseñanza del Señor a las naciones por medio de los 12 apóstoles. Y empieza los dos caminos. Dos caminos hay, el de la vida y el de la muerte, pero grande es la diferencia entre los dos caminos. Y empieza a explicar en qué consiste el camino de la vida. El camino de la vida es este: en primer lugar, amarás a Dios que te ha creado. En segundo lugar, a tu prójimo como a ti mismo. Y todo cuanto no desees que se haga contigo, tú tampoco se lo hagas a otro. La enseñanza de estas palabras es la siguiente: bendecid a los que os maldicen, rogad por vuestros enemigos y ayunad por los que os persiguen. Pues qué generosidad tenéis si amáis a los que os aman. ¿Acaso no hacen esto también los paganos? Vosotros amad a los que os odian y no tendréis enemigo. ¿Dónde has escuchado estas palabras? Mateo. ¿Por qué este librito está como que citando ya cosas que estaban encontradas o que se encontraron después en el Nuevo Testamento? Debió haber tenido una influencia de Mateo por el lugar donde fue redactado. Estos ya son conclusiones que llegaron grandes estudiosos de la patrología cuando empezaron a hacer esas investigaciones y empezaron a hacer lo que es. De hecho, este libro tiene más aparato crítico, explicaciones, que el mismo texto. Un aparato crítico es todos los comentarios acerca del libro. Así es que este libro tiene más comentario crítico al texto. Eso es lo interesante de todos los estudios que están haciendo. Apártate de las pasiones carnales y corporales. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra y serás perfecto. Si alguien te fuerza a acompañarle una milla, ve con él 2. Eso te suena al evangelio, ¿cierto? Si alguien te quita tu manto, dale también la túnica. Si alguien se apodera de lo tuyo, no se lo reclames, pues tampoco puedes. A todo el que te pida, dale y no se lo reclames, pues el Padre quiere que todos reciban de sus propios dones. Bienaventurado el que da conforme al precepto, porque es inocente, mas ay del que toma, porque si alguno toma porque padece necesidad, será inocente, pero si no tiene necesidad, dará cuenta por qué y para qué tomó. Encarcelado será juzgado respecto a lo que hizo, y no saldrá de allí hasta que haya devuelto el último cuadrante, la moneda que circulaba en ese tiempo, y sobre todo helénica. Hay un libro de Luis Sicre, un español, que se llama El Cuadrante. Unos 3 libros los tengo por ahí en mi oficina, preciosos. Escribe y le puso así a la obra Cuadrante. Muy interesante. Por otro lado, cerca de esto se ha dicho: que tu limosna sude en tus manos hasta que sepas a quién das. Segundo mandamiento de la enseñanza: no matarás, no adulterarás, no corromperás a los jóvenes, no fornicarás, no robarás, no practicarás la magia ni la hechicería, no matarás al niño mediante aborto, ni le darás muerte una vez que ha nacido. No desearás los bienes del prójimo, no perjurarás,
no darás falso testimonio, no calumniarás, no guardarás rencor, no serás doble, ni de pensamiento, ni de lengua, pues la doblez de lengua es red de muerte. Tu palabra no será falsa ni vacía, sino verificada en la acción. No serás avaricioso, ni ladrón, ni hipócrita, ni malvado, ni soberbio. No albergarás plan malo contra tu prójimo, no odiarás a ningún hombre, sino que a unos los convencerás de su error, y de otros te compadecerás, por otros rogarás, y a otros los amarás más que a tu propia vida. Hijo mío, huye de todo mal y de todo lo que le asemeje. No seas irascible, o sea, enojón, porque la ira conduce al asesinato. Ni envidioso, ni amigo de disputas, ni apasionado, porque de todas estas cosas provienen los homicidios. Hijo mío, no seas voluptuoso, pues la pasión conduce a la fornicación, ni de hablar obsceno, ni de mirar deshonesto, pues de todo esto proceden los adulterios. Hijo mío, no seas adivino, porque conduce a la idolatría, ni encantador de astrólogo, ni purificador, y sigue con todas, esas se llaman máximas morales. Este es repito, no había escritura, pero allá había códigos morales que seguían la doctrina de Cristo. Eso se pasó, se empezó a fabricar. Es bien interesante. Hijo mío, noche y día te acordarás del que anuncia la palabra de Dios y lo honrarás como el Señor, pues donde se proclama su soberanía, ahí está el Señor. Buscarás cada día la presencia de los santos para descansar en sus palabras. No serás causa de cisma, sino que pondrás paz entre los que contienden. Juzgarás justamente, no tendrás acepción de personas al corregir las faltas. No vacilarás si será o no. Y luego viene el camino de la muerte. Si ya casi nos dijo todo en el camino de la vida, de una forma negativa, ¿cierto? Espérate, ahí viene el de la muerte. Por el contrario, el camino de la muerte es este. Ante todo, es malo y lleno de maldición. Asesinatos, adulterios, pasiones, fornicaciones, robos, idolatría, magia, hechicería, saqueos, falsos testimonios, hipocresías, dobles de corazón, engaños, soberbia, maldad, presunción, avaricia, lenguaje obsceno, envidia, temeridad, ostentación, fanfarronería, falta de temor, perseguidores de los buenos, aborrecedores de la verdad, amantes de la mentira, desconocedores del salario de la justicia, no concordes con el bien ni con el juicio justo, no vigilantes para el bien, sino para el mal, alejados de la mansedumbre y de la paciencia, amantes de la vaciedad, perseguidores de la recompensa, despiadados con el pobre, indolentes ante el abatido, desconocedores del que los ha creado, asesinos de niños, destructores de la obra de Dios, que vuelven la espada al necesitado, que abaten al oprimido, defensores de los ricos, jueces injustos de los pobres, pecadores en todo. Ojalá, hijos, permanezcáis alejados de todo esto. Es como lo que estaba pasando y todo lo que habían escuchado de Cristo, todo su hacer y hacer, como lo que narran esos escritos es lo que ya estaba pasando en la iglesia. Las normas bajo las cuales tenían que vivir. A falta de esto, aparece este escrito. Por eso es una importancia rica, cómo estos escritos empezaron a formar las comunidades cristianas. Eran máximas morales altísimas. Por eso mucho de lo que escuchamos en este escrito tiene mucha semejanza, mucho eco, ya en el escrito que aparece después. Pero nos damos cuenta con este hecho que en el año 70, mucho de la vida de Cristo y cómo empezaban a comportarse los cristianos ya estaba. Eso solamente nos echa un vistazo a decir qué es lo que se esperaba de un cristiano en aquel tiempo. Y eso es lo interesante de saber todo esto. Y ahí después sigue cuáles son las condiciones para el bautismo, las condiciones para el ayuno y la oración. Y de hecho, vuestros ayunos no coincidirán con los de los hipócritas, pues estos ayunan en segundo y en quinto día de la semana. Vosotros ayunad el cuarto y el día de la preparación. Tampoco oréis como los hipócritas. Por el contrario, orar así. ¿Dónde escuchaste eso? Mateo. Porque Mateo es el único que narra la oración del Padre Nuestro. Por eso se deduce que la enseñanza de los 12 apóstoles de la IDG tenía conocimiento de la obra literaria de Mateo que estaba por escrito.
Por ahí un chismoso andaba divulgando lo que estaba escribiendo, ¿sí? Y agarra esto. Y de hecho, ¿cuál es la oración que esta enseñanza de los 12 apóstoles nos dice? O le decía a los Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración del Padre nuestro, la versión de Mateo. Ahí está, interesantísimo. ¿Qué dice? Dime. Esos escritos, ese escrito que tiene ahí que usted está leyendo, que dice que es la enseñanza de los 12 apóstoles. ¿En algún momento ellos se reunían? ¿O eso lo... Es un título, este autor, no se conocemos al autor, es seudónimo, es un anónimo, solamente se le ha nombrado porque... Si eso se encontró, como dice, Sí. Se encontró en una biblioteca. Fue un librito, un panfleto. Un panfleto, pero esas eran las enseñanzas de los 12 apóstoles. Así es el título. Él le pone, quien haya sido el autor de este libro, empieza así, enseñanzas de los 12 apóstoles. ¿Por qué no entra en el canon bíblico? Porque no habla del querigma. Le interesó recolectar lo que se decía de Jesucristo o de los apóstoles. Sí. ¿Por qué es importante este libro, la Didaché? Porque, repito, nos habla ya de un comportamiento cristiano inmediatamente después de la muerte de Cristo. Ana. Padre, también es importante porque, bueno, uno cuando convive con personas que no son católicos, mucho de lo que atacan es que en la Iglesia Católica ya no tiene las mismas tradiciones, o que cambiamos las tradiciones en el transcurso de 2000 años, que muchas cosas, ellos no aceptan muchas cosas como las cosas, especialmente referente a la Virgen, ¿verdad? Pero al estar escuchando yo las Didaché, estoy escuchando exactamente, tal vez no referente a la Virgen, pero todo lo demás que nos indica la Iglesia Católica es lo mismo. Son nuestros mandamientos, son nuestras reglas de vida, las digamos o no, buenos católicos o no, pero estas ya Son preceptos evangélicos. están ahí, entonces... Fíjate lo que dice acerca de la Eucaristía, que contesta a tu pregunta. En cuanto a la Eucaristía, dad gracias así. En primer lugar, sobre el cáliz. Te damos gracias, Padre nuestro, por la santa vid de David, su siervo, que nos diste a conocer por Jesús, tu siervo. A ti la gloria por los siglos. Luego, la plegaria eucarística. Luego, sobre el pedazo de pan. Te damos gracias, Dios Padre Santo, por la vida y el conocimiento que nos diste a conocer por medio de Jesús, su siervo. A ti la gloria por los siglos. Así como este trozo estaba disperso por los montes y reunido se ha hecho uno, así también reúne a tu iglesia en los confines de la tierra en tu reino, porque tuya es la gloria y el poder por los siglos, por medio de Jesucristo. Este es año 70. Deja que leas a Justino Mártir, no vamos a llegar allá. El primer testimonio fehaciente escrito es la respuesta que Justino Mártir en el año 155 le da al emperador. El emperador va con Justino y le dice: cuéntame qué es lo que hacen los domingos, por qué se reúnen. Y Justino le redacta una carta con la respuesta y le describe toda la Eucaristía como la hacemos hoy. Año 155 después de Cristo. Está en el Catecismo de la Iglesia Católica cuando habla sobre acerca de la Eucaristía. Pero ya la Didaché, Justino Mártir se llama el autor. Así es de que ya en este año, de alguna manera, ya había incipientemente de que ya se reunían. Ya la comunidad cristiana tomó la Eucaristía como punto de reunión. Estamos en el año 70. ¿Qué estaba pasando? Los romanos acababan de destruir el templo de Jerusalén. Los judíos estaban en la diáspora, salieron. Todo el mundo disperso, obligados a salirse. Es cuando vienen las grandes persecuciones. Por eso son testimonios que estaban por escrito, pero por debajito de la mesa, para empezar. Nos vamos a brincar. Hay mucho que decir, pero... En una homilía que usted habló del padre Cross, nos platicaban que hasta en Miguel, los tanques hasta en los tanques del baño se escondían sí. los cálices, Mi abuelo, el copón. otro chisme, mi abuelo fue
Yo soy del Bajío, del sur del estado de Guanajuato, muy cerca de Guadalajara, del estado de Jalisco. Así es que es donde el catolicismo está centrado en México. Allí es donde pasó, pero para la persecución religiosa pasó en el Bajío. En el estado de Guanajuato, en el sur, todo Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas, ahí donde se colinda todo ese tipo de cosas. Mi abuelo, él fue testigo de toda la persecución acerca de la iglesia y de los curas y cómo los escondían a ellos. ¿Sí? Así es de que sí, él recordaba toda la amenaza que había por parte del gobierno acerca de la iglesia y sobre todo los sacerdotes. Entonces, a ver, sí, tengo muchos recuerdos de eso. Quiero leerles esto es solamente conocimiento. Clemente de Antioquía, Clemente de Roma, ¿dónde está? Es Ignacio de Antioquía. Esto es bien interesante. Ignacio de Antioquía, su fiesta es octubre 17. ¿Qué dice este Ignacio de Antioquía? Y él escribe a la carta a los romanos. Es un poquito extenso, pero dice, voy a tratar de hacerlo más rápido porque quiero llegar al testimonio de Policarpo. Puesto que por mis oraciones he alcanzado de Dios a ver vuestros rostros dignos de Dios, tal como tanto había pedido conseguirlo, pues encadenado en Jesucristo, espero saludarlos, si es su voluntad, que yo sea digno de llegar hasta el fin. Pues el comienzo es fácil de llevar, con tal de que alcance gracia para recibir mi herencia sin impedimentos. Ciertamente le tengo miedo a vuestro amor, aquel mismo que me haga un mal, pues para vosotros es fácil lo que queréis hacer, pero para mí es difícil alcanzar a Dios, si vosotros no tenéis compasión de mí. Ciertamente no quiero que agradéis a los hombres, sino a Dios, tal como le agradáis. En efecto, yo nunca tendré tal ocasión de alcanzar a Dios, ni vosotros, si calláis, podréis firmar en una obra mejor. Pues si calláis respecto a mí o de mí, yo seré palabra de Dios, pero si amáis mi carne, de nuevo seré una voz. No me procuréis otra cosa que no sea el ser ofrecido a Dios como libación cuando ya está preparado el altar, para que formando vosotros un coro en el amor, el Padre en Jesucristo, cantéis que Dios al obispo de Siria lo ha considerado digno de ser hallado en él, después de haberlo hecho venir a occidente desde oriente. Es bueno que orientado hacia Dios me oculte el mundo para amanecer en él. Nunca habéis envidiado a nadie, a otros habéis enseñado. Yo quiero que lo que habéis ordenado cuando enseñabas sea firme. Para mí pedid únicamente fuerza interna y externa, para que no solo hable, sino que también quiera, para lo que no solo me llame cristiano, sino que también me muestre así. Pues si me muestro tal, puedo ser también llamado y entonces ser fiel cuando no me manifieste al mundo. Nunca apariencia es buena, pues Jesucristo nuestro Dios, que está en el Padre, se manifiesta más. Lo propio del cristianismo, cuando es odiado por el mundo, no es asunto de persuasión, sino de grandeza. Escribo a todas las iglesias y anuncio a todos los que voluntariamente voy a morir por Dios, y vosotros no lo impidáis. Os ruego que no tengáis para mí una benevolencia importuna. Dejadme ser pasto de las fieras, por medio de las cuales podré alcanzar a Dios. Soy trigo de Dios y soy molido por los dientes de las fieras para mostrarme como pan puro de Cristo. Halagad más bien a las fieras para que sean mi sepulcro y no dejen rastro de mi cuerpo, a fin de que una vez muerto no sea molesto a nadie. Cuando el mundo no vea mi cuerpo, entonces seré en verdad discípulo. Pedid a Cristo por mí para que por medio de estos instrumentos logre ser un sacrificio para Dios. No os doy órdenes como Pedro y Pablo, aquellos eran apóstoles, yo soy un condenado, aquellos libres, yo hasta ahora un esclavo. Pero si sufro, seré un liberto de Jesucristo y en él resucitaré libre. Ahora encadenado, aprendo a no desear nada.
Desde Siria hasta Roma voy luchando con las fieras por tierra y mar, día y de noche, encadenado a 10 leopardos. Esto es, a un pelotón de soldados. Estos, a pesar del bien que reciben, se hacen peores. Con sus malos tratos voy siendo más discípulo, pero no por ello estoy justificado. Ojalá goce con las fieras que están preparadas para mí. Ruego que se muestren breves conmigo. A ellas las azuzaré para que me devoren rápidamente. No me vaya a suceder como algunos a los que acobardas no tocaron. Y si ellas sin voluntad no quieren, yo mismo las obligaré. Perdonarme, yo sé lo que me conviene. Ahora comienzo a ser discípulo, que nada visible ni invisible me envidie, para que alcance a Jesucristo. Fuego, cruz, manadas de fieras, laceraciones, separación y dispersión de huesos, mutilación de miembros, trituramiento de todo el cuerpo, perversos tormentos del diablo, vengan sobre mí con la sola condición de que alcance a Jesucristo. De nada me servirían los confines del mundo ni los reinos de este siglo. Para mí es mejor morir para Jesucristo que reinar sobre los confines de la tierra. Busco a aquel que murió por nosotros, quiero a aquel que resucitó por nosotros. Mi parto es inminente. Perdonadme, hermanos, no impidáis que viva, no queráis que muera. No entreguéis al mundo al que quiere ser de Dios, ni lo engañéis con la materia. Dejadme alcanzar la luz pura. Cuando eso suceda, seré hombre. Permitidme ser imitador de la pasión de mi Dios. Si alguno lo tiene en sí, comprenda lo que deseo y compadézcase de mí al saber lo que me urge. El príncipe de este mundo quiere saquearme y corromper mis sentimientos hacia Dios. Así pues, ninguno de los que están con vosotros le preste ayuda. Sed más bien míos, es decir, de Dios. No habléis de Jesucristo y deseéis al mundo. No habite la envidia entre nosotros. Y si cuando yo esté presente os lo pido, no me hagáis caso. Obedecer mejor a esto que es que os escribo. Pues os escribo vivo, aunque deseo morir. Mi deseo está crucificado. Y en mí no hay fuego que ame la materia. Ya no quiero vivir según los hombres, y ello sucederá si vosotros lo queréis. Queredlo para que también vosotros seáis queridos. Por medio de unas pocas letras os suplico, creedme, Jesucristo, la boca verdadera por la que el Padre habló en verdad, os pondrá de manifiesto estas cosas porque hablo verazmente. Pedid por mí para que lo alcance. No os escribo según la carne, sino según los sentimientos de Dios. Si sufro el martirio, me habéis amado. Si soy rechazado, me habéis odiado. En vuestra oración acordaos de la iglesia de Siria, que en mi lugar tiene a Dios como un pastor. Solo Jesucristo y vuestro amor desempeñarán el oficio del obispo con ella. Yo me avergüenzo de ser contado entre ellos porque no soy digno al ser el último de ellos y un aborto. Sin embargo, he hallado la misericordia de ser alguien si alcanzo a Dios. Os saluda mi espíritu, el amor de las iglesias que me han recibido en nombre de Jesucristo, no como a uno que va de paso. Y sigue, este es el testimonio de San Ignacio de Antioquía. ¿Por qué fueron tan impactantes estos escritos? Por lo que se estaba transmitiendo en la iglesia primitiva, no eran cuentitos. Era gente que estaba muriendo en los circos romanos, que estaba siendo crucificados en las persecuciones. Mis hermanos, este era el cristianismo que se podía palpar prácticamente. Y no necesitaban Biblia para creer. Eso no estaba escrito. Era de lo que habían escuchado a través de los apóstoles y cómo estos obispos tuvieron la valentía para ser comidos por las bestias. Pero el que viene más interesante, martirio de Policarpo, obispo de Esmirna. ¿Dónde estás? Hoy solamente es muy poco. Policarpo de Esmirna, discípulo de Juan, dejó su pasión y el modelo de imitación de Cristo en la comunidad.
¿Por qué fue impactante Policarpo igual que San Ignacio de Antioquía? Por esto, ¿cuándo tenemos? Es que es bien interesante. Aquí vamos. ¿Todavía están despiertos? Son como cuentitos de noche. De antes de que te vas a dormir, que te leían prácticamente, que te mantienen, no se duerman. Esto es muy bonito. A la iglesia de Dios que peregrina en Esmirna, a la iglesia de Dios que peregrina en Filomelio y a todas las comunidades de la iglesia santa y católica que peregrinan por todo el lugar, que la misericordia, la paz y el amor de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor os colmen. Hermanos, os escribimos lo que sucedió a los mártires y al bienaventurado Policarpo, el cual como si estampase un sello por medio de su martirio, puso fin a la persecución, pues casi todos los acontecimientos anteriores sucedieron para que el Señor nos mostrase de nuevo al martirio evangélico, pues espero ser entregado como el Señor para que también nosotros seamos imitadores suyos, mirando no solo a nuestro propio interés, sino también al del prójimo. Por lo propio del amor verdadero y firme, no es buscar exclusivamente la propia salvación, sino la de todos los hermanos. Así pues, bienaventurados y nobles son todos los martirios que han sucedido según la voluntad de Dios, pues es necesario que nosotros, al ser más piadosos, atribuyamos a Dios el poder sobre todas las cosas. En efecto, ¿quién no admitirá su generosidad, paciencia y amor a su Señor? Desgarrados por los azotes hasta el punto de verse la disposición de la carne, de las venas y arterias internas, sufrieron de tal modo que los presentes se apiadaban y lloraban, pero aquellos llegaron a tal grado de fortaleza que ninguno de ellos refunfuñó ni se lamentó, mostrándonos a todos los que cuando los nobilísimos mártires de Cristo eran atormentados, en ese momento estaban lejos de la carne, más aún de Cristo se hacía presente y conversaba con ellos. En efecto, el diablo maquinó mucho contra ellos, pero gracias a Dios no venció a todos, pues el valorisísimo Germánico, que luchó con las fieras de manera insigne, transformó el miedo de aquellos en fuerza por medio de la paciencia. Pues cuando el procónsul quiso persuadirlo y le dijo que se compadeciese de su juventud, él mismo asusó a la fiera para que se le echase encima, pues quería verse liberado pronto de la vida injusta e impía de estos. A causa de esto, todo el gentío, asombrado por el valor de la piadosa y religiosa raza de los cristianos, gritó: ¡mueran los ateos! A por Policarpo. Pero uno que se llamaba Quinto Frigio, que había venido recientemente de Frigia, se acobardó al ver a las fieras. Ahora bien, este se había empujado a sí mismo y a otros a entregarse voluntariamente. El procónsul, tras mucho insistir, lo persuadió para que jurase y sacrificase. Por ello, hermanos, no aprobamos a los que se entregan a sí mismos, porque esa no es la enseñanza del Evangelio. No solamente era el que me coma la bestia por comerme, para estar aquí. Eso no cuenta, dice. Eso no cuenta. En cambio, Policarpo, digno de la mayor admiración, en primer lugar, no se inquietó al enterarse, sino que quiso permanecer en la ciudad. Pero la mayoría lo persuadió para que se escondiese, y se escondió en una pequeña finca poco alejada de la ciudad, donde con algunos pasaba día y noche, no habiendo otra cosa que orar por todos y por todas las iglesias del orbe, tal como era su costumbre. Tras días antes de que fuese detenido, tuvo una visión mientras oraba, en la que vio su almohada consumida por el fuego. Dirigiéndose a los que estaban con él, dijo: es necesario que yo sea quemado vivo. Como continuaban buscándole, se marchó a otra finca y al punto se presentaron los que lo buscaban. Al no encontrarlo, detuvieron a 2 jóvenes esclavos, uno de los cuales se delató al ser sometido a una tortura. Una vez que lo entregaban los de la propia casa, era imposible que él se ocultase. Chismosos. El jefe de la policía, que llevaba el mismo nombre de Herodes, buscaba conducirlo rápidamente al estadio para que aquel alcanzase la parte de su herencia, al ser hecho compañero de Cristo, y los que le habían entregado sufrían el castigo de Judas. Así pues, llevando consigo al esclavo, el viernes, hacia la hora de la cena, perseguidores y jinetes con sus armamentos habitual salieron como si persiguiesen a un bandido.
Cuando llegaron todos juntos a una hora avanzada, lo encontraron acostado en una pequeña habitación del piso superior. De ahí pudo escaparse a otro lugar, pero no quiso, diciendo: que se haga la voluntad de Dios. Cuando escuchó que habían llegado, bajó y dialogó con ellos. Los presentes se admiraban de su edad y equilibrio, del empeño de tener a un hombre tan anciano. Al punto le mandó que aquel momento les sirviesen cuando quisiesen comer y beber, y les pidió que le diesen una hora para orar con tranquilidad. Como se la concedieron, se puso a orar en pie, tan lleno de gracia de Dios, que durante 2 horas no pudo callar, y los que lo escuchaban estaban maravillados, y muchos se arrepintieron de haber venido a detener a un anciano tan santo. Cuando acabó de orar, después de haberse acordado de todos los que habían tratado con él de algún modo, pequeños o grandes, ilustres y obscuros, y de toda la iglesia católica extendida por el orbe, como llegó la hora de partir, lo llevaron a la ciudad sentado en un asno. Era gran sábado. Le salieron al encuentro el jefe de la policía, Herodes, y su padre Nicetas, que tras pasarlo a su carruaje y sentarlo, trataban de persuadirlo, diciendo: ¿qué malo hay en decir César es el Señor, en sacrificar y en todo lo demás y salvarse así? Él al principio no les respondía, pero como insistían, les dijo: no haré lo que me aconsejáis. Al no conseguir persuadirlo, lo insultaron y lo hicieron bajar de prisa, de tal manera que al bajar del carruaje se hirió en la espinilla, y sin inmutarse, como si nada hubiese pasado, caminaba animoso, deprisa, al ser conducido al estadio, donde era tal alboroto que nadie se podía entender. Al entrar Policarpo en el estadio, le llegó una voz del cielo: sé fuerte, Policarpo, pórtate como un hombre. Nadie vio a aquel que lo dijo, pero la voz la oyeron a uno de los nuestros que estaban presentes. Después, mientras era conducido, se originó un gran alboroto cuando se enteraron de que Policarpo había sido retenido. Al ser conducido a su presencia, el procónsul le preguntó si él era Policarpo, y como lo confesó, trató de persuadirlo para que apostase, diciendo: considera tu edad y otras cosas semejantes, tal como acostumbraban decir. Jura por el genio del César, cambia de parecer, di: mueran los ateos. Pero Policarpo, con rostro severo, miró a toda la muchedumbre de paganos impíos que había en el estadio, levantó la mano hacia ellos, suspiró y dirigió su mirada hacia el cielo y dijo: mueran los ateos. El procónsul insistió diciéndole: jura y te libero, maldice de Cristo. Pero Policarpo insistió diciendo: 86 años le llevo sirviendo y nada malo me ha hecho. ¿Cómo podría maldecir a mi rey que me ha salvado? Le insistió de nuevo diciéndole: jura por el genio del César. Le respondió: si crees que voy a jurar por el genio del César como tú dices y finges desconocer quién soy, escucha con claridad: soy cristiano. Si quieres aprender la enseñanza del cristianismo, dame un día y escúchame. El procónsul respondió: convence al pueblo. Pero Policarpo le dijo: a ti te ha considerado digno de mi explicación, pues hemos aprendido a conceder a los jefes y autoridades establecidos por Dios el honor de que les compete, siempre que no lesione nuestros principios. Pero aquellos no los consideró dignos de que escuchen mi defensa. Dijo el procónsul: tengo fieras a las que te voy a arrojar, si no cambias de opinión. Pero él contestó: llámalas, porque nosotros no estamos dispuestos a cambiar de lo bueno a lo malo. Lo hermoso es cambiar de la intransigencia a la justicia. Volvió a decir: si desprecias a las fieras, te haré consumir por el fuego, como no cambies de parecer. Policarpo le dijo: amenazas con un fuego que se consume en 1 hora y se apaga en poco tiempo. Ahora bien, desconoces el fuego del juicio venidero y del castigo eterno, reservado a los impíos. Pero ¿por qué lo difieres? Haz lo que quieres. Cuando decía estas y otras muchas cosas, estaba lleno de valor y alegría, y su rostro rebosaba de gracia, de manera que no solo no lo achicaban inquietándolo con lo que le decían, sino que por el contrario sacaba fuerzas de sí por el procónsul. Mandó a su heraldo que anunciase en medio del estadio por 3 veces: Policarpo ha confesado que es cristiano.
Una vez que el heraldo dijo esto, toda la turba de los paganos y de los judíos residentes en Esmirna gritó con rabia incontenible y a grandes voces: este es maestro de Asia, el padre de los cristianos, el destructor de nuestros dioses, el que enseña a muchos a no sacrificar ni adorar. A la vez que decían estas cosas, gritaban y pedían al acicarca Filipos que soltara un león contra Policarpo. Este respondió que no le estaba permitido, porque los combates de fieras ya se habían terminado. Entonces les dio por gritar a una que Policarpo fuese quemado vivo. En efecto, era necesario que se cumpliese la visión que se le había manifestado a propósito de su almohada, cuando la vio arder estando en oración, y proféticamente dijo, dirigiéndose a los fieles que estaban con él: es necesario que yo sea quemado vivo. En esto sucedió con tal rapidez que se tarda más en contarlo a prisa, pues al punto la muchedumbre reunió palos y leña de los talleres y los baños, colaborando muy especialmente los judíos con ese ardor que les caracteriza. Cuando estuvo preparada la pira, él mismo se despojó de todos sus vestidos, se quitó el cinturón y probó a descalzarse, pues antes no había realizado tal cosa, porque cada uno de los creyentes se afanaba por ser el primero en tocar su piel. Pues ya antes de su martirio estaba provisto de toda la belleza del bien a causa de su conducta. Al punto lo rodearon los instrumentos apropiados para el fuego. Cuando iba a clavarlo, dijo: dejadme así, porque el que me concede soportar el fuego, también me concederá el quedarme quieto, sin desfallecer en medio del fuego, sin necesidad de que me sujeten vuestros clavos. No lo clavaron, pero lo ataron. Él con las manos a la espalda y atado, dispuesto para el sacrificio como carnero ilustre de un gran rebaño, como holocausto grato a Dios, miró al cielo y dijo: Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y bendito siervo Jesucristo, por el que te hemos conocido, Dios de los ángeles, de las potencias de toda creación y de todo el pueblo de los justos que viven en tu presencia. Te bendigo porque me has juzgado digno de este día, de esta hora, de tomar parte en el número de los mártires, en el cáliz de tu Cristo, para la resurrección de la vida eterna en el alma y el cuerpo, y la incorruptibilidad del espíritu. Que hoy sea yo recibido con ellos en tu presencia el sacrificio generoso y grato, tal como tú, el Dios verdadero que no engaña, lo ha preparado de antemano. Lo anunciaste y lo has cumplido. Por ello y por encima de todas las cosas te alabo, te bendigo, te glorifico, por medio de Jesucristo, sumo sacerdote eterno y celeste, tu amado siervo, por el cual la gloria sea dada a ti junto a él y al Espíritu Santo, ahora y en los siglos venideros. Amén. Cuando hubo enviado su amén al cielo y acabado su oración, los encargados del fuego lo encendieron. Una gran llama brilló y nosotros, a los que se nos concedió contemplarlo, vivimos un prodigio y sobrevivimos para anunciar lo sucedido a los demás. Pues el fuego hizo una especie de bóveda, como si se tratase de la vela de un navío henchida por el viento, y rodeó el cuerpo del mártir como si fuese una muralla, y estaba en medio del fuego, no como carne que se consume, sino como pan que se cuece, o como plata u oro que se purifican en el fuego. Nosotros percibimos tal perfume que creíamos aspirar incienso o cualquier otro precioso aroma. Finalmente, viendo los impíos que no podían consumir su cuerpo mediante el fuego, mandaron que se acercase el verdugo para clavarle la daga. Cuando hizo esto, salió una paloma y tal cantidad de sangre que apagó el fuego, y toda la turba quedó admirada de que fuese tan grande la diferencia entre los infieles y los elegidos. Uno de estos ha sido el mártir Policarpo, digno de mayor admiración, que en nuestros días fue un maestro apostólico y profético. Pero el adversario, y envidioso y perverso, el rival del pueblo de los justos, al ver la grandeza de su martirio, la irreprochable conducta de este comienzo, y que había alcanzado la corona de la incorruptibilidad, recibiendo un galardón indiscutible, se las ingenió para que no pudiese coger su cadáver, a pesar de que muchos deseaban hacerlo y unirse a su santa carne. Así pues dedujo Nicetas, padre de Herodes y hermano de Alce, para que pidiese al gobernador que no concediese su cuerpo. No sea dijo que abandonen el crucificado y comiencen a adorar a este. Esto lo dijeron porque lo sugerían y alentaban los judíos que lo custodiaban cuando nosotros fuimos a cogerlo de la pira.
y este fue el martirio de Policarpo. ¿Qué podemos aprender de esta experiencia de los padres apostólicos? El eslabón es, ¿por qué son importantes? Como eslabones apostólicos, los padres apostólicos conectan la revelación con la tradición. Es precisamente el fundamento, el por qué estamos nosotros hoy aquí, por este pedacito de tiempo de la tradición entre Jesucristo y la Biblia. Ese es el eslabón importantísimo en la historia, porque si no carecemos de esa historia. Patrimonio ecuménico, los padres son herencia común de todas las iglesias, Oriente y Occidente, todos los aceptan, no hay duda en eso, excepto los protestantes, algunos. Fundamento teológico, este unánimos consensos, que todos están de acuerdo, constituye un argumento teológico de peso inapelable. La continuidad de vida, los doctores de la iglesia prolongaron su legado hasta nuestros días. Si ustedes estudian los doctores de la iglesia, todos los sabios de nuestra historia, se van a regresar a estos documentos. Los van a citar una y otra vez, una y otra vez. Dice un dicho, dicen que los malos católicos se hacen protestantes, pero los buenos y buenísimos protestantes se hacen católicos. Si tú estudias la historia de Scott Hand, Allen Hand, esos grandes católicos biblistas, el por qué se convirtieron al catolicismo, cuando descubrieron los escritos de los padres apostólicos. Hay un hijo de un pastor que no tiene mucho que se convirtió, porque él les daba clase ahí en su iglesia a Ajá. los muchachos y empezó a estudiar más y vio que le faltaban fechas, no coincidían, que por qué, le preguntó a su papá que por qué estaba tan joven su iglesia. Si los católicos Claro. decían que tenía. Desde el siglo XVI en adelante. Por eso esto es fundamental, mis hermanos. Estudiar los padres apostólicos de una manera bien rapidísima. Te los recomiendo. Yo creo que están en internet. Ya todos están en internet. Conoce esa partecita de historia. Te dejo con la curiosidad. Nada más escuchamos un poquito, pero hay más cartas. Viene mucha apología en internet. Sí, hay bastante material muy bueno. Solamente el conocer estos escritos. Esto es el documento número 1. O sea, esto es indispensable ya, porque la iglesia dice la Biblia y no hay otro libro revelado después de esto. Pero esto no se va a poder comprender ni entender porque esto se trata del elemento Cristo. Esto es el Hijo de Dios, del plan de Dios. Esto habla de cómo la iglesia aceptó esto, cómo lo vivió, cómo lo experimentó, qué pasó con eso. Por eso los testimonios de la iglesia primitiva están basados en pura sangre. La manera de dar testimonio de tu fe era muriendo. No era tocando las puertas, no era platiquitas como la que estoy dando. La única herramienta, el testimonio por excelencia de estos tiempos del siglo I después de Cristo, o sea, después de la muerte de Cristo, está en testimonios bañados de sangre. Ahí está. Nosotros venimos de esta descendencia y de este dato prácticamente. Todo lo que somos y cómo llegamos, el desarrollo de los dogmas y todo este tipo de cosas, aquí empezó. Aquí empezó. Por eso espero que aprecies un poquito más el titulito que tenemos de cristianos. Yo creo que eso es muy bueno, conocer a dónde venimos para poder apreciar por qué somos y dónde estamos y qué tenemos que hacer hoy en día. ¿Preguntas? 4 minutos. Margo. Si no está este libro, ya están todos los escritos en internet, en inglés y en español, padres apostólicos. Ya está en Amazon, $70. Prívate de un 6 de cervezas y ya lo compras. De un maquillaje de Sephora ya estuvo.
el mártir. O sea, él no fue apóstol. No, recuerden. Apóstoles son los 11, porque Judas traicionó. Apóstoles son 12, 11 quedaron. No todos los apóstoles escribieron. Solamente conocemos apóstoles. Marcos escribió un evangelio, Mateo escribió un evangelio, Juan escribió un evangelio, Lucas no fue apóstol, fue discípulo de Pablo, pero entra como evangelista por su cercanía y su influencia que tuvo de Pablo. Por eso, Hechos de los Apóstoles es de Lucas. ¿Sí? Policarpo fue Ahora de Esmirna. voy para allá. ¿Sí? La carta de Judas, el apóstol Judas, es que hubo dos Judas, Tadeo y el Iscariote, ¿sí? Santiago escribió, hay carta. Pedro, dicen que Pedro escribió, hay dos cartas de Pedro escribió, ¿sí? Pedro tuvo discípulos que tal vez uno de su escuela redactó. ¿Por qué? Porque es el pensamiento de Pedro, es en las comunidades ya. Las cartas, hay 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, y los escritos de Pablo, son 10 escritos de Pablo, y las cartas católicas. Las cartas católicas en el Nuevo Testamento ya son escritos que van a comunidades en específico. Después de este hecho, que esta es la Biblia, y vienen estos personajes que vivían más o menos en la misma época de la redacción que el Nuevo Testamento, del año 70 al 150, 40 al 140, pero que no llegaron aquí. Estos personajes, los padres apostólicos, no conocieron a los apóstoles, sí conocieron a algunos de los apóstoles, pero no fueron apóstoles. Ellos no siguieron a Cristo, no estuvieron con Cristo. Policarpo de Esmirna, porque era obispo de Esmirna. Discípulo de Juan, el apóstol. ¿Y qué pasó con Constantino? Que él le obligó que se... El que institucionalizó a la Iglesia Católica, pues se murió y lo enterraron. No, Constantino viene del siglo IV. Pero él y su madre, o sea, su Helena. madre, Helena, sí. Pero estamos hablando del siglo IV ya. Estos son del siglo I. ¿Es el siglo IV? Claro, pues fue la institucionalización de la Iglesia en el 325, 320. Estamos hablando del año 70 al 150. Mucho tiempo atrás. Por eso los padres apostólicos vivieron exactamente en el tiempo que estaban todavía vivos algunos apóstoles. Juan estaba vivo. Pablo ya no estaba vivo porque a él lo mataron igual que Pedro en el 65. ¿Sí? La cronología es muy importante, ubicar todo eso. Los padres apostólicos fueron obispos, personas que conocieron a apóstoles. Recibieron de ellos la enseñanza de Cristo. No recibieron esto, la Biblia todavía no existía, estaba en redacción. Por eso el peso de los padres apostólicos reincide precisamente en el testimonio, y muchos de ellos fueron mártires que dieron su vida. Sí. Viene de ahí la otra parte que ya no conocen. Del año 150 en adelante ya no son padres apostólicos, porque ellos ya no conocieron a ningún apóstol. Ya Juan ya había muerto. Juan murió en Patmos en el año 90 y algo, entre el año 90 y 100. Estaba preso. Ahí es donde él redacta su evangelio y las cartas y el Apocalipsis. O sea, ahí el tiempo es muy importante. Del año 150 en adelante hay otro título, los padres de la iglesia. Padres de la iglesia. Ya no conocieron a ningún apóstol, pero conocieron estos escritos. O tal vez algunos conocieron a estos padres apostólicos. Es la forma de la tradición. Hay otro tema que tenemos que abordar, que se llama el tema de la tradición, cómo se fue formando. Porque eran todavía en el año 150, bien las persecuciones. Había muchos mártires todavía, pero ya no se les considera padres apostólicos, sino padres de la iglesia.
que tuvieron un rol muy importante en la formación y consolidación de las comunidades eclesiásticas. Todavía la iglesia estaba en diáspora, los cristianismos no había culto público, los mataban, los perseguían. Era una iglesia que estaba todavía en el anonimato. Fue hasta el siglo IV, en el año 320, cuando Constantino, por obra de la mamá, Santa Elena, y por haber ganado esta gran batalla, regresa y le dice: oh, tú ganaste porque mi Dios te lo concedió. ¿De quién es tu Dios? Pues Jesucristo. Y dice: bueno, de hoy en adelante que todo el imperio romano sea católico. Fácil. Y por intercesión de las madres. Pues dice la historia, y se trajo la escalera a Roma después, la famosa escalera santa. Ay, duelen las rodillas cuando uno va por arriba. Sí. Yo la subí 27 escalones, pero no duele porque está pesado, sino que va mucha gente que no se mueve y tienes que... La que apúrenle porque duele, es madera y duele eso. Por mi culpa. Claro, pues cada quien su pecado, cada quien su conciencia. Preguntas. Dígame. El episcopo hoy fue un título que empezó a originarse dentro de las primeras comunidades. Recuerda que a muy temprana edad, Hechos de los Apóstoles, al inicio de los capítulos, ya empieza a hablar de ciertos títulos para la organización ad intra dentro de la iglesia, de las comunidades. Y empiezan a utilizar estos títulos. Episcopo. El episcopo en el griego es alguien que está supervisando el bienestar, cómo se están organizando las comunidades. ¿Sí? El episcopo es el que está al tanto qué es lo que está pasando en las comunidades. Tiene ese encargo administrativo. El primer título que aparece es el diácono hoy. La diaconía es el servicio. Por eso hay mucha disputa hoy, porque en el inicio sí se les llamaba a ciertas mujeres diaconisas, ¿sí? Pero nunca fueron instituidas. La diaconía solamente es el que sirve. Acabamos de escucharlo, ¿recuerdas? El sábado, mañana va a ser 8 días, que había una disputa en Hechos de los Apóstoles, que por qué solamente se les atendía a las viudas y a los pobres de los judíos y no a los hermanos cristianos. Dice: ¿por qué solamente están atendiendo a las viudas de los judíos y a las viudas de los cristianos se le está dejando? Entonces se reúne la iglesia con los encargados y los jefes de la iglesia, los apóstoles. Dice: los apóstoles dijeron: tráiganme 70 hombres idóneos que sean dignos de este servicio. Entre ellos, Esteban. Eran títulos que tienen mucho que ver con la administración y la estructura de la comunidad en ese tiempo. Hoy ya los títulos, obispos, sacerdotes, esos ya vienen ya después con el orden y otro tema que hay que tocar es la cuestión de la tradición. Por eso, fíjate cómo pasó Cristo, evento Cristo. Los apóstoles que experimentaron a ese Cristo físico y resucitado. Y después la generación que conoció a estos apóstoles. Y después otra generación que conoció a los que conocieron a los apóstoles. Y después otra generación que conoció a los que conocieron a los apóstoles que conocieron a Cristo a la vez. ¿Cómo hemos llegado a nosotros? Por todas esas generaciones. ¿Por qué mi sacerdocio está ligado al sacerdocio apostólico? Cristo instituye el sacerdocio y se lo da sin ninguna consagración como la llevamos hoy. O sea, si tú vas a una ordenación sacerdotal, Cristo no hizo eso. Eso se llama evolución del dogma y del pensamiento teológico. La ordenación como la que tenemos hoy viene muy tarde. Antes no existía eso, simplemente era por dedazo, ¿sí? Los hijos de los nobles y todo ese tipo de cosas. Hasta fue el siglo XVI, cuando San Carlos Borromeo, que era el sobrino del Papa, le dice: oye, yo estoy viendo que hay muchos abusos dentro de la clerecía, estos niños fifis que quieren ser curas, pero que solamente títulos nobles, que no hacen nada, no sirven. Vamos a formarlos, ¿no?
Por eso San Carlos Borromeo es el padre de la formación de los sacerdotes. En Trento hubo muchas cosas. La iglesia se puso las pilas para realmente dar mucha estructura, pero tuvo que pasar desgraciadamente una reforma para despertar. Pero en el principio, la ordenación sacerdotal, para tu punto, es de que nos ha llegado a nosotros, por eso mi ordenación sacerdote dentro de la Iglesia Católica tiene mucho que ver con este pasar la tradición. Se llama la parádosis, es la tradición, y en ese mismo orden viene la ordenación del sacerdote y la episcopal. Pedro recibe de Jesucristo su mandato de ser cabeza de la iglesia, y Pedro instituye por boca a quién lo va a suceder. Linus, el segundo papa, y Linus, después Clemente de Roma. Y así sigue. ¿Cuántos papas hay en la historia? Más de 260 papas, no me recuerdo. Sí, pero es la sucesión apostólica. Es esta sucesión apostólica importantísima dentro del dogma católico. No podemos romperla. Si yo la rompo, cisma. Me salgo de esa sucesión. ¿Sí? Por eso es muy importante, o sea, si eres válido y si tu orden es válido, tienes que permanecer unido a la sede de Roma. ¿Qué pasó en el cisma de Aviñón en el siglo XIII? Peleándose dónde querían vivir, en Aviñón, en Francia, o acá en Roma. Entonces no se quiso regresar, así es que pues yo me quedo acá en Roma. Entonces la iglesia puso otro papa en Roma, en todo el tiempo que ha habido dos papas, pero fue el cismo de Aviñón. O sea, sacerdote, obispo, cardenal que no sigue la sucesión apostólica está fuera, por mucho que se vista y se proclame a sí mismo, aunque siga, no, el ungido sigue, pero no tiene facultad, es cismático. ¿En qué posición quedaría en este contexto los evangelios apócrifos? Oh, pues es otro tema, doctor. Mi inteligencia no me da para mucho. Viene otra vez, vamos a ubicarnos en el tiempo. Después del año 140, después de esta etapa vienen los padres de la iglesia. En ese tiempo también empezaron a haber muchos escritos. De hecho, desde antes, en esta era de los padres apostólicos, vas a recordar la literatura apócrifa, los apócrifoi, que son escritos extrabíblicos, redactados en el tiempo de la misma redacción, pero que tienen contenidos diversos. Por ejemplo, vas a encontrar el Evangelio de Pedro. Yo tengo un libro acerca de los apócrifos. El Evangelio de ¿cómo se llama esta? María Magdalena, habráse visto. El Evangelio de Santo Tomás 1 y 2. Ustedes vieron una película hace muchos años, ¿cómo se llama? De una muchacha, es una película de Hollywood que le salieron las estigmatas. Fue muy popular. Es una película de Hollywood, Estigma se llama, y que se metió con un cura, ¿cierto? Terminó con un cura. Sí. Esa película tiene con fundamento el Evangelio de Tomás. Los extractos que narra esa película, me acuerdo muy bien porque yo estaba en la universidad. Los extractos que tiene esa película están basados en un evangelio apócrifo. Es Tomás. Porque los textos que narran en esa película, como dice, vienen del Evangelio de Tomás, un evangelio apócrifo. Que tratan otros temas que no tratan los libros canónicos. ¿Sí? Entonces la iglesia desde muy temprano empezó como que a ponerse las pilas y decir, vamos a poner orden aquí. No todo puede entrar. Vamos a establecer criterios, principios. Ahí es otro tema bien amplio acerca de la canonicidad de la Sagrada Escritura, donde se apoya todo esto. Y luego vienen los gnósticos, los libros gnósticos, la literatura gnóstica, porque allí empezaban a ver, era muy difícil entender el evento Cristo, muy difícil, muy difícil. Si es difícil ahora, era muy difícil antes, porque no había literatura, no había quien explicara tanto
Ellos solamente escuchaban el evento de la resurrección. Por eso había muchas iniciativas. ¿Cómo es así que Cristo, el Hijo de Dios, un Dios muerto? Eso no se puede entender, eso no es cierto. De ahí viene el docetismo, famoso docetismo. Fue un hombre que pretendió ser Cristo. O si realmente fue Dios, pero pretendió ser humano. O sea, realmente su muerte fue ficticia. O sea, el docetismo tiene esta gran herejía. O sea, sí es Dios, pero pretendió ser hombre. Realmente su muerte no fue. No le dolió, como que se hizo el muerto. ¿Sí? Hay muchas herejías. En el siglo I hay muchísimas herejías. Siglo II. Por eso los concilios ecuménicos dentro de la iglesia responden a esas herejías. ¿Y de dónde venían las herejías? ¿Quién eran los más estudiados? ¿Quién eran los que sabían? Los curas. Oh, somos tremendos. O sea, sí, es que todo, y sigue sucediendo. O sea, los que damos más problemas a la iglesia somos nosotros. Y aunque les digan que ya No entendemos. no tiene validez, o sea, No entendemos. Es que esto nos da mucho poder. Dice, vamos a hacer la de lo que queremos, ¿no? Lutero. Por eso dice, salieron entre nosotros, pero no eran de ellos, por eso. Sí, Lutero, un buen agustino religioso. Bastante, pero. Era agustino religioso, sacerdote, estudió Biblia, daba Biblia en Wittenberg, en Alemania. Sí, él era buenísimo, un gran. De hecho, él tiene muchos libros muy buenos en exégesis bíblica. Es buenísimo. Él tenía un gran problema. Porque no pudo conciliar entre la gracia recibida por Dios ante su indignidad de ser humano. Él no pudo compaginar su lado pecador. Algo tenía por ahí que no podía conciliar. Por eso lo primero que hizo cuando hizo la reforma, quitar y modificar todos los textos que tenían que ver con la parte de pecador. O sea, él decía que solamente la gracia era suficiente, porque él no quería sentirse culpable de lo que hacía. Para mi gusto, Lutero hubiera hecho un muy buen trabajo si se hubiera quedado fiel a lo que él pretendía. Tratar que la iglesia recapacitara de lo que estaba haciendo. Pero pues tenía un plan B. No aguantó mucho, se fue y se casó con una monja. Pronto, así. Y arrastró un montón de religiosas también a su causa. O sea, esa parte no se sabe y no la cuentan, pero lo que pretendía realmente fue muy bueno. Pero bueno, ya estando en la revolución ya se permite todo. Entonces, todas las herejías, todos los concilios dentro de la iglesia, hasta el único que no ha sido convocado por una herejía es el Concilio Vaticano II, en 1962 a 1965. Octubre del 62 a noviembre del 65. Todos los concilios, el que lo abrió fue Angelo Roncalli, Juan 23, sí, San Juan 23. Él fue el que lo culminó San Pablo VI. en Juan 23 abrió la ventana y ahí me dio el aire. Sí, el famoso ayornamiento. Todos los concilios atrás de ese fueron convocados porque había una herejía por ahí. El Concilio Vaticano I, en el siglo XIX, precisamente, da respuesta al darwinismo de 1850, cuando Charles Darwin escribe su famosa La sobrevivencia del más fuerte. ¿Y qué es lo que pasaba ahí? O sea, todos esos tipos de cosas que estaban sucediendo, el poder, el quitar a Dios de la presencia del hombre. ¿Sí? ¿Y cuál es el milagro que sucede ahí en ese tiempo? Fíjate, en cada herejía que ha habido en los últimos tiempos del siglo XIX hay una aparición, hay un milagro mariano. Fátima es el 17, casi al inicio de la Primera Guerra. Ya. Algo pasa, estudien la historia como línea y van a ver que en cada
en los últimos siglos, en cada herejía, cuando ha habido un movimiento fuerte contra la iglesia, contra Dios, la erradicación de Dios de la vida de la sociedad, aparece algo. Siempre aparece algo. Ujú. Sí, ¿ya terminamos? ¿Cuál obispo? El Gregory es el... No. No, no. Todo obispo, todo papa, obviamente es que todo papa viene de Pedro. Los obispos, el papa viene de Pedro, de la autoridad petrina. Los obispos son representantes locales de ese papa. O sea, el Papa León XIV no puede estar en todo el mundo a la misma hora. ¿Qué es lo que él hace? Él delega su autoridad a los obispos, ¿sí? En todo el mundo. El título cardenal vino mucho después, pero el episcopo viene más antes. El Papa, no pudiendo estar en todas las partes al mismo tiempo, él delega bajo orden. Hay 3 órdenes en el sacerdocio: diaconado, sacerdote y obispo. Los obispos son los que cuidan, es la función que tenían antes, de ver cómo están los territorios diocesanos, que se dividían. ¿Sí? Entonces los obispos son los encargados de eso, pero ellos vienen por delegación del Papa. El que viene de directa es el Papa, que sí viene de Pedro. Los obispos no siguen a ningún Papa, es el que está actual, porque él es el que les delega prácticamente. Uh-huh. Y los obispos locales nos delegan a nosotros los working bees, ¿sí? Las ovejitas para trabajar en las parroquias. Sí, un obispo tiene que ser ungido por otro obispo. Pero el Papa es el que delega al obispo, se llama el obispo ordenante. Sí, hay el obispo celebrante y el obispo ordenante. El ordenante es el que recibe la facultad del Papa. El Papa tiene que venir a ordenar al obispo, pero como no puede, él delega, él manda una bula, el Papa manda una bula en latín, escogiendo: yo quiero que tú, en mi presencia, ordenes a este hermano nuestro al episcopado. Uh-huh. Los sacerdotes somos ordenados por obispos. Los obispos son ordenados por otro obispo. Sí, se le llama ordenante, es el que recibe la delegación del Papa. Siempre y cuando tengan la delegación del Papa. Ningún obispo por sí solo puede ordenar a otro obispo. Eso es cisma. Y acá está pasando por allá en Europa. Uh-huh. Ningún obispo, porque el hecho de ser obispo, puede ordenar. Eso tiene que venir expreso por bula, por el Papa. Tiene que seguir la tradición de la que estábamos hablando. ¿Y el arzobispo es porque está encargado de la arquidiócesis? El arzobispo es un título administrativo. Las diócesis se dividen por regiones. Aquí la arquidiócesis de Atlanta tiene su sede en Atlanta, pero esta región comprende Raleigh, Charlotte, Mobile, Alabama, estas diócesis de Carolinas, Savannah. Y de esas diócesis, el Papa le dice: este es el conjunto de diócesis, pero una tiene que ser la metropolitana. Vamos a elegir Atlanta, porque es la más grande en población católica. Y el obispo que está en curso, ese es el que tiene el título de arzobispo, esa es arquidiócesis. No es porque sea más que los obispos, sino es un cargo administrativo. Es el que da cuenta y reporta al Papa cómo están las cosas en esta provincia. Sí, de las cabezas de los otros obispos. Ya, y así está. Gracias.